Bueno, espero se encuentren muy bien, sean bienvenidos y gracias mis cuatis, mis bros, mis panas por estar en un video más. En este video estaremos hablando de Panamá será el país más rico de América Latina en 2021, según calificadora Moody's. Creo que así se pronuncia o así se dice. Las tres economías más ricas de América Latina son Chile, Panamá, que lleva casi una década creciendo al 8%, y Uruguay, en términos de poder adquisitivo per cápita. Si les gusta, no olviden dejar su poderoso like para que YouTube lo recomiende a muchas más personas. También compartir y suscribirse para que me ayuden a seguir creciendo. Yo se los estaría agradeciendo de todo corazón. Bueno, entonces entrémosle de lleno. Panamá está en camino a convertirse en el país más rico de la región en términos de poder adquisitivo per cápita. A pesar de la inmediata contracción económica, la perspectiva de recuperación es positiva. La calificadora de riesgo Moody's evaluó a Panamá y lo calificó en el grado de inversión del país en Baa1, con una expectativa estable y un fuerte crecimiento a mediano plazo, aunque en porcentajes más bajos que en la última década. Entonces, veamos la calificación. Cuatro factores que determinan el perfil crediticio de Panamá: una economía estable, Baa1; instituciones fuertes, Baa3; política fiscal, A2; y la capacidad de recuperarse de un evento riesgoso, Baa. Se estarán preguntando algunos de ustedes qué significan esas letras y esos números. Pues les dejo acá un cuadro con información. La verdad que no soy muy bueno con referente a ese tema, y eso que investigué y me encontré con este gran documento. Les dejo en la descripción el link para que si alguno quiere ir a echarle un vistazo pues pueda ir a verlo. Pero sí les puedo decir que es una excelente evaluación de Moody's a Panamá. Si alguien tiene más conocimiento, hágamelo saber en los comentarios y yo se lo estaré agradeciendo. Pero, ¿y quiénes son Moody's? Para que entremos un poco en contexto, Moody's Investor Service, creo que así se pronuncia, de México, es una agencia de calificación de riesgo que realiza la investigación financiera internacional y el análisis de las entidades comerciales y gubernamentales. Es considerada una de las tres agencias de calificación de crédito más grandes, junto a Standard & Poor's y Fitch Ratings, creo que algo así se pronuncian. Una de las grandes fortalezas que actúan a favor de Panamá al momento de ser evaluado por este tipo de firmas es el flujo continuo de aportes que realiza la autoridad del Canal de Panamá al gobierno central, el rol logístico del país en la región y la capacidad de expansión, lo que perfila al país en el 2021 como el más rico de América Latina. Según la calificadora de riesgo, lo que deja muy bien parado al Istmo en comparación a otras economías del mundo azotadas por el COVID-19. El crecimiento medio anual de PIB real fue del 6,2% entre 2010 a 2019, respaldado por altos niveles de inversión que hoy están golpeados severamente por el virus, que contraerá la economía al 1% del PIB real. Aunado a esto, las perspectivas de crecimiento a mediano plazo serán moderadas en relación a los últimos 10 años, pero seguirán respaldadas por los aportes del canal y la inversión continúa en el país. En general, Panamá continuará mejorando su posición como punto logístico y está en camino a convertirse como el país más rico de América Latina en términos de poder adquisitivo per cápita para 2021. Por ejemplo, esto quiere decir que si con $1000 se puede comprar un televisor en Panamá, con esos mismos $1000 se debería poder comprar también en Estados Unidos, en España, en Japón o en Timor Oriental, aunque no sé dónde queda Timor Oriental, pero también podrías ir y comprar. En el caso de Panamá, la calificadora analiza que el país tenía un récord sostenido como una economía en crecimiento por los altos niveles de inversión y el rol global del Canal de Panamá. Estima que la pandemia afectó severamente el crecimiento que se tenía proyectado para este año 2020, pero a pesar de la pandemia que azota las grandes economías europeas y la estadounidense, la firma espera que el crecimiento económico podrá soportar la cartera del crédito, aventajando al Istmo sobre otros países. Los factores
factores internos relacionados con la inversión del sector minero proporcionarán una base fuerte de crecimiento, pero observan que el país está expuesto a riesgos externos derivados por la desaceleración mundial. No obstante, observan que los mismos para las perspectivas de crecimiento de Panamá son equilibrados. La calificadora prevé una perspectiva estable del país. La calificadora analizó las medidas de prevención adoptadas por el gobierno para disminuir los contagios y las moratorias del pago de impuestos anunciadas, además de la suspensión del pago de servicios públicos para aquellas personas con un sueldo inferior a $2,000 mensuales. Repasó la flexibilización de los bancos al otorgar periodos de gracia y suavizar los términos de los préstamos a sus clientes. No obstante, advierte que las restricciones de movilidad tendrán un efecto negativo en el consumo. Varias actividades clave han detenido sus operaciones por un tiempo prolongado, como la construcción, que representa el 20% del PIB, que paralizó todas las actividades durante un mes a partir del 25 de marzo. Copa Airlines hizo lo mismo desde el 23 de marzo. Los servicios de transporte representan el 4% del PIB. Aunado a esto, prevé una disminución en la carga que cruza por el Canal de Panamá debido a la desaceleración en el crecimiento de Estados Unidos y los países asiáticos. Tomando en cuenta que las transferencias del canal al gobierno central representan el 121.2% de total de ingresos del gobierno, sería un punto débil a considerar de las finanzas del Estado. ¿Qué les ha parecido este informe de Moody's? Quisiera saber qué piensan, ya que al final ustedes tienen la última palabra. Nos vemos en los comentarios y espero les haya gustado. No olviden dejar su poderoso like, compartir y asimismo suscribirse. Me despido, gracias por llegar acá, hagan ejercicio y nos vemos hasta la próxima.